Bueno, muy buenas noches a todos. Nos encontramos aquí en esta 10ª reunión. Como digo, muchas gracias por creer en este espacio. Saludamos en nombre de nuestra Universidad Surcolombiana, nuestra Facultad de Educación, en cabeza de nuestro decano, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, y el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación, CIESE, de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. En la jornada de hoy, entonces, vamos a trabajar un tema muy interesante que se llama, perdónenme por acá, por favor, se llama Formando Profesores para el Presente y el Futuro, Ciencia Fuera del Aula, que trabajará el doctor Elías Francisco Amortegui, y Estrategias y Recursos Tecnológicos para las Personas con Capacidades Diversas. Hoy nos encontramos muy felices con los dos invitados que tenemos. Entonces, vamos sin más a darle paso. Yo voy a dejar de presentar mientras tú alistas tu presentación, y yo mientras tanto te voy presentando, Elías, ¿cierto? Entonces, allí ya dejé de presentar, ¿cierto? Entonces, en primer lugar tenemos al profesor Francisco Elías Amortegui. El profesor Francisco Elías Amortegui Cedeño es docente de planta de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila. Es licenciado en Biología, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y PhD en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad de Valencia. Elías es becario de la Fundación Carolina para la formación doctoral y postdoctoral, investigador sobre conocimiento del profesor, conocimiento didáctico del contenido, didáctica de la biología y trabajo de campo en la formación docente. Dirige el Semillero Encina y es formador de formadores, investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, autor de diversos libros, capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre educación en ciencias. Obtuvo entre algunos de sus merecimientos el 11º Premio Nacional en Educación Francisca Rey, un premio que para los egresados, sobre todo de la Universidad Pedagógica Nacional, es muy significativo. Y yo quería además destacar que el año pasado también entonces los alumnos del profesor Elías también obtuvieron el mismo merecimiento. Entonces, Elías, muy buenas noches. Te saludo desde este espacio y muy seguramente vamos a disfrutar de tu conversación. Así que, adelante. Perfecto, muy buenas noches para todos y para todas. En primera instancia, pues espero que se encuentren de la mejor manera en sus casas, en sus hogares y con sus familias. En segunda instancia, quisiera agradecer el espacio al que nos ha invitado la profesora, mi querida colega, maestra, la doctora Marta Cecilia Mosquera, por su liderazgo en todo este ciclo de conferencias que nos ha puesto a, primero, encontrarnos, ¿sí?, como docentes, como estudiantes, como investigadores, a tratar varios sobre diversidad de temas sobre la inclusión educativa desde diferentes perspectivas. Para mí es muy grato el día de hoy además contar con hablábamos detrás de cámaras, digamos, con una colega también, con el sello UPN, con quien justamente hablábamos que hace unos 11, 12 años en algún momento tuvimos que habernos topado con la Universidad Pedagógica Nacional, con nuestra colega Sidney. Y mientras yo estaba en el tercer piso, que era el departamento de biología, me alegra que ella estaba en el primer piso en el programa de tecnología, ¿sí? Para mí es un placer, al igual que la profesora Marta Mosquera, quien también es egresada de uno de esos programas de formación posgradual de allí de la Universidad Pedagógica Nacional, y es ver de cierta manera un lugar de encuentro para quienes hemos pasado por esa casa de estudios, y que pues hoy desde diferentes escenarios podemos compartir este espacio. La profesora Marta y yo desde la Universidad Surcolombiana, y nuestra colega invitada desde la Secretaría Distrital de Educación. Con relación ya en concreto a lo que quiero presentarles, pues lo he titulado Biodiversidad fuera del aula,
una oportunidad para la formación del profesorado y la inclusión educativa. Algunas de las reflexiones y de los análisis que quiero presentar aquí, pues parten del semillero de investigación ENCINA, Enseñanza de las Ciencias Naturales, y el grupo de investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, durante esos 8 años de trabajo que hemos realizado en el departamento del Huila, ¿sí? Y justamente sobre biodiversidad, porque creo que es un concepto fundamental, no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista social, económico, político, y desde la idea inclusive de nuestro país como un patrimonio, ¿sí? Como territorio, al cual pues se convierte en un derecho de poder conocerlo, apreciarlo y disfrutarlo, independientemente de las condiciones sociales, económicas que tenga un individuo, un ciudadano de nuestro país. En ese sentido, abordaré 3 grandes asuntos muy rápidamente. Uno es por qué el tema de biodiversidad, ¿sí? Cómo circula esto de manera amplia en nuestra sociedad. Un segundo punto sobre el tema de las características y las problemáticas en la formación del profesorado, en concreto de ciencias y en concreto en biología, para abordar este asunto y sobre todo en miras de pensar procesos de inclusión educativa de diferente índole. Y por último, algunas experiencias e investigaciones que hemos desarrollado a manera de tanto de pregrado como de maestría en nuestro semillero de investigación. En ese sentido, pues lo primero será considerar el problema de la biodiversidad, ¿sí? Comprendida más allá, como les suelo decir a mis estudiantes del curso de ecología, no solo como la abundancia o la riqueza de las especies en un lugar determinado y en un momento de historia evolutiva de nuestro planeta, sino como un concepto supremamente importante, dado que tiene implicaciones no solo biológicas, sino sociales, económicas, políticas, ideológicas, inclusive filosóficas en nuestra sociedad. ¿Sí? Un concepto fundamental en la biología como disciplina y en su enseñanza. Ahora, ¿de qué manera, y es una pregunta que fundamental es, los estudiantes, los ciudadanos, los profesores se acercan al conocimiento de la biodiversidad? ¿Sí? Y conocerla va mucho más allá de lo que uno puede encontrar cuando buscas por internet en el sistema integrado de biodiversidad. ¿Sí? Ustedes buscan allí sobre biodiversidad, aparecen unos índices como los que les presento allí, y que se refieren a los valores de riqueza en algunos grupos faunísticos de nuestro país, ¿sí? O sea, somos considerados, junto con países como Brasil, como megadiversos. Y megadiversos por la alta presencia de grupos faunísticos como anfibios, como reptiles. Somos primero a nivel mundial en orquídeas, llevamos el tercer, cuarto puesto en mamíferos en el planeta, el primer lugar en peces de agua dulce, pero más allá de conocer estos datos, pues hay una realidad y es qué tanto conocemos y de qué manera nos acercamos al conocimiento sobre esa diversidad biológica, ¿sí? Es decir, cómo podemos conocerla más allá de lo que nos representa una base de datos, por ejemplo, como las bases de datos de taxonomía o sistemática a nivel mundial, sino cómo acercamos a Elías, conocerlas. Elías, perdóname, te interrumpo. ¿Tú estás presentando? Es que si estás presentando no vemos tu pantalla. Ah, disculpa, vuelvo a colocarla entonces. A ver. Bueno, Mm, gracias, profe Mercy, gracias. ¿Ya se ve? Ahora sí. Vale, perdón. Vale, lo que les decía, alrededor de números y datos concretos sobre los niveles de diversidad en nuestro país, pero siempre manteniendo la pregunta de cómo poder conocerlo, ¿sí? Digamos que en didáctica de la ciencia hay una amplia literatura sobre el papel de conocer la diversidad como una manera de pensar la actuación de los ciudadanos sobre las diferentes problemáticas ambientales, el gasto de los recursos naturales, las implicaciones sociales del deterioro del planeta, etcétera, ¿sí? Eh, ya de manera más concreta, digamos que se ha puesto en evidencia que efectivamente no solo las condiciones sociales, culturales, inclusive económicas de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes, efectivamente intervienen en la manera en la que comprenden el mundo, efectivamente situaciones como las características de aprendizaje y las posibilidades de acceder a ese conocimiento
pueden tener implicaciones muy grandes en la manera en la cual se relacionan con la diversidad biológica, ¿sí? Pensemos entonces en una región como el Huila, en una región de características rurales, en una región en la cual tenemos una amplia diversidad biológica, ¿sí? Que tanto, inclusive podemos pensar nosotros cuando fuimos estudiantes en la escuela, accedimos al conocimiento de esa diversidad biológica, ¿sí? En ese sentido, pongo una de las maneras de las cuales considero que es fundamental acercarse a esa diversidad biológica y tiene que ver inclusive con lo que pasa fuera de la escuela, con lo que pasa fuera del aula, ¿sí? Para todos aquellos amantes del grupo de las aves, que conocen la amplia riqueza que tiene nuestro país en este grupo faunístico, una de las actividades que más ha tomado justamente valor tiene que ver con los trabajos de observación y avistamiento de aves, ¿sí? Y se ha convertido un poco en cómo esa ciencia y esa biología no se queda solo en las cuatro paredes del aula, sino que se convierte en una actividad de divulgación científica. Pues hasta qué punto lo que se han dominado los Global Big Days o los días de avistamiento global se convierten en pretextos en educación no formal para que los ciudadanos, los estudiantes, las familias puedan acercarse. Y es un trabajo muy interesante porque, por ejemplo, para este grupo de organismos no basta solo con aprender a observarlos, sino que hay algunos trabajos que se hacen con relación al sonido y al canto de algunos grupos de aves, ¿sí? Y cómo eso, digamos, puede tener otro tipo de aprendizaje en los estudiantes, reconocerlos no solo por lo que se ve, sino por lo que se escucha y por lo que se siente al tacto. Eh, y eso, digamos, que toma mucho valor en un país en el cual se trata de destacar la diversidad biológica que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿esto cómo llega a la escuela? ¿Sí? Y si lo que estamos haciendo en la escuela es efectivamente quedarnos en el abordaje netamente reduccionista sobre asuntos de diversidad. ¿Sí? O sea, hasta qué punto los maestros, las maestras y la misma escuela está pensada para aprender y enseñar sobre diversidad fuera de la escuela, ¿sí? Creo que una de las cosas que más eh, se ha demostrado es el aprendizaje justamente vivencial y lo que se aprende cuando se entra en contacto directo, en este caso con fauna o con flora en especial. Ya en concreto sobre cuáles son las principales dificultades y por qué viene siendo un tema de alta discusión en los programas de formación del profesorado, digamos que lo primero que uno tendría que pensar es que efectivamente si el fin es que los ciudadanos, los niños y los jóvenes adquieran competencias para mejorar sus actuaciones en este tipo de asuntos, habrá que pensar hasta qué punto los maestros están formados y las maestras están formadas para que sus estudiantes adquieran competencias de pensamiento científico, de pensamiento crítico, de argumentación y desde allí puedan atender situaciones y problemáticas de índole y de características sociales y científicas de su región, ¿sí? Y más en un país en el que efectivamente no solo tenemos diversidad de fauna y de flora, sino diversidad de ecosistemas y ambientes naturales. Estos tres que ven ustedes allí representan ecosistemas de amplio reconocimiento en nuestro país, que son eh, los ecosistemas de páramo, los ecosistemas de selvas húmedas tropicales y el bosque seco tropical en el caso de lo que se denomina el desierto de la Tatacoa. Y en definitiva, una apuesta que hemos tenido muy grande en el semillero y en el grupo de investigación y que hemos estudiado en los últimos casi 10, 12 años, es que efectivamente salir del aula y salir a los ambientes naturales es una forma supremamente importante de generar actitudes y comportamientos en los estudiantes sobre la valoración y la conservación de la diversidad biológica. Ahora, eso nos implica pensar si como maestros y maestras seguimos estando en una aula reducida, como muestra aquí don Gregorio, que era el maestro en esta película que se denomina La lengua de las mariposas, o si somos unos maestros con los que nos identificamos al trabajar con nuestros estudiantes fuera de la escuela, desarrollando otro tipo de aprendizajes que muy pocas veces son desarrollados al interior de las cuatro paredes de la escuela, ¿sí? Eso nos implica pensar, pues, cuáles son los imaginarios que tienen los docentes al enseñar y aprender fuera del aula. Y eso nos lleva a pensar también cuáles son algunos otros escenarios de educación no formal principalmente,
en los cuales podemos acercarnos a estudiar esa diversidad biológica, ¿sí? Y una tiene que ver efectivamente con los museos de historia natural. Una línea muy fuerte en didáctica de las ciencias tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza en museos de historia, sea en museos de historia natural o en zoológicos, en oceanográficos también, y tiene que ver mucho con la idea de cómo los estudiantes se acercan al conocimiento que no solo representa su propia región, sino a nivel mundial, ¿sí? Y eso digamos que también nos lleva a pensar en otros escenarios formativos, como puede ser asuntos de estos que son denominados eh, como granjas, digamos, de manejo de algunos grupos de organismos, sobre todo de índole económico, ¿sí? Como escenarios de, sobre todo, acercamiento al conocimiento de la diversidad. Y otra línea de investigación bastante fuerte tiene que ver con la ciencia interactiva, sobre todo cómo pensar una biología, una química, una física, una geología, inclusive pensada de manera más interactiva a los estudiantes, una ciencia más cercana con la vida cotidiana de los estudiantes, en los cuales puedan haber procesos de eh, no solo de observación, ¿sí? De observar con los ojos, sino de sentir, de escuchar y de comprender desde otras perspectivas que potencien, digamos, los sentidos y otras formas de comprender, en este caso, el mesocosmos desde la biología. Y definitiva es el conocimiento in situ que en biología denominamos como las salidas de campo, ¿sí? Considero que una apuesta fundamental es efectivamente tratarlas allí en los ecosistemas propiamente en los que podemos encontrarnos, digamos, en relación estrecha con asuntos de diversidad biológica. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la escuela? La imagen que les presento así fue la experiencia de unos practicantes que hemos tenido. Nosotros hemos llevado a cabo un trabajo fuerte desde las prácticas pedagógicas como prácticas pedagógicas de investigación y de inclusión educativa. Y aquí empiezo a tocar un poco el tema de la situación de, por lo menos del municipio de Neiva, y es que en el municipio de Neiva pues se ha concentrado, digamos, la atención a las necesidades educativas especiales en 5 instituciones educativas. Para el caso de estudiantes con asuntos de estudiantes sordos, se ha concentrado en la Escuela Normal Superior de Neiva. Y ha sido una experiencia muy grata, muy interesante, porque hemos trabajado en, en un ambiente cercano a la escuela, que es la Quebrada de la Cabulla. Y es un ecosistema pues, próximo a la institución educativa en la cual hemos llevado trabajo de campo, no solo con estudiantes oyentes, sino con estudiantes sordos también. Y esto nos ha permitido despertar no solo pues un aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? A nivel de desarrollo de argumentaciones a través de eh, las representaciones iconográficas de sus salidas de campo, sino también sobre la manera en la que un docente puede reflexionar y pensar sobre procesos de inclusión educativa, ¿sí? Sobre todo en la idea de romper esquemas, la idea de romper esos mismos maneras y procesos en los cuales ellos fueron estudiantes cuando estaban en su universidad. Entonces es un poco empezar a desarrollar esto desde las propias prácticas pedagógicas que hacemos aquí en la universidad, ¿sí? Hemos llegado a hacer trabajos de representaciones, de redes semánticas, de redes conceptuales, que permitan, pues, de cierta manera, fortalecer ese aprendizaje que se hace sobre la diversidad biológica. Ese fue un trabajo muy interesante que teníamos, recuerdo que esto lo hicimos con una estudiante de pregrado, ahora ya está con una beca de Colciencias, y hicimos una salida de campo con un grupo que incluía estudiantes sordos. Y a través del trabajo que hacíamos con el intérprete y el estudiante, pues era muy grato para nosotros ver cómo justamente estudiantes con estas particularidades y con estas potencialidades más bien, pues reconocían el papel de salir del aula y de salir de su propia escuela para conocer, en este caso, la diversidad biológica con la cual estaban pues constantemente habituados y estudiarlo de otra manera, desde otra perspectiva. O sea, es una apuesta muy grande que hemos hecho a manera de inclusión. Y también veíamos por otra parte, pues el tipo de aprendizaje que un docente, que un futuro docente llega con esto. Y es ver cómo, desde el punto de vista afectivo y emocional, un estudiante que muchas veces está, de cierta manera, reducido a las 4 aulas del salón de clases, a la jornada escolar, muchas veces su comportamiento
cambia y se potencia totalmente en otros escenarios de educación no formal, sean los museos, sean museos de ciencia interactivo, museos de historia natural, granjas educativas o sencillamente saliendo de la escuela en ambientes naturales. Eso digamos que es un punto muy interesante porque permite procesos de reflexión también en el futuro profesorado de ciencias naturales. Y para no extenderme mucho, quisiera presentar pues algunas experiencias, algunos trabajos en concreto que hemos querido desarrollar desde el semillero de investigación y que tiene que ver con esos 6 organismos que ustedes ven en la imagen, que tiene que ver con organismos que se consideran desde la literatura anglosajona como organismos poco carismáticos, ¿sí? Es decir, organismos que, pese a las altas implicaciones ecológicas que tienen, ¿sí? Representan y generan de manera amplia actitudes negativas como miedo, asco y desagrado en niños y adolescentes. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque puede verse de manera popular. Realmente ustedes pueden ver que en los memes van a encontrar principalmente referencias a grupos de artrópodos, como la imagen del centro de unas cucarachas, en grupos de algunos mamíferos, principalmente murciélagos, y en algunos grupos de ofidios, en este caso pues de serpientes, que también tienen pues unas connotaciones bien negativas en nuestra región y de hecho está ya contemplado a nivel mundial. Ya la literatura pues ha demostrado y ha puesto en evidencia las escasas competencias y conocimientos y actitudes positivas de los estudiantes frente a estos grupos de organismos, pero quisiera centrarme, tiene que ver principalmente con las experiencias que hemos hecho. Con el grupo de murciélagos en el particular, conocido en esta región como los chimbilás, ha sido muy interesante porque es uno de los grupos de mamíferos que tiene mayor carga representativa a través del cine y de la cultura popular por todo el asunto de vampiros y este tipo de asuntos de conocimiento y saberes populares. Esto fue una investigación que hicimos con Santiago Rivera. Santiago Rivera ahora, curiosamente, está trabajando esto con Proyecto Onda, es docente en una escuela en el sector rural y sigue trabajando el tema de conservación de murciélagos. Y en esto nos parece importante, sobre todo retomarlo porque si uno de los organismos que volvió o ha vuelto a tener una amplia eh, discriminación biológica y social ha sido el grupo de los murciélagos justamente como medio de transmisor del virus, del coronavirus 19. ¿Sí? Y esto digamos que hacíamos bastantes trabajos, no solo de salidas de campo, sino de que los estudiantes, no solo a través de lo que hablaban o argumentaban, sino a través de sus dibujos y sus representaciones, pues intentábamos ver allí el tipo de aprendizaje que estaban logrando sobre este grupo de organismos y sobre todo el acercamiento que tenían hacia este. Estos son algunos de los dibujos del trabajo que hacíamos con los estudiantes a través de salidas de campo que hacían en su propio barrio, en su propia comuna, aquí en Neiva. Inclusive lo hacían con sus padres de familia, justamente en aras de pensar otros conocimientos y otras actitudes sobre este grupo de organismos. ¿Sí? Este es un trabajo que hicimos con Dana Gómez y Juan Felipe Herrera, fueron mis estudiantes que ganaron el premio Francisca Radke, justamente por su investigación en una escuela rural abordando el tema de los ofidios. Y un tema que trabajamos de manera muy fuerte allí tenía que ver con la cultura popular, ¿sí? Y con los medios de comunicación y en principal fuente lo que tiene que ver con series animadas y en este caso en particular Los Simpsons, como una manera de partir de la cultura popular hacia asuntos de conservación, en especial lo que tenía que ver con eh, un, un programa que se llamó El Día del Garrote o The Walking Dead. Vale, esta fue la escuela en la que hicimos la investigación, era en el municipio de Rivera, una escuela de características rurales, agropecuarias, pero aquí desarrollamos varias experiencias con los estudiantes. Una tenía que ver con desarrollar trabajo manual y trabajo de desarrollar algunas habilidades de construcción de modelos de representación sobre anatomía, morfología de serpientes y de allí partir a la explicación de por qué los encontramos y por qué sus hábitos pues correspondían justamente a la estructura morfológica que tenían.
Esto lo hicimos acompañado también de procesos de taxidermia con los estudiantes, en este caso. Y un trabajo fundamental que hicimos con ellos era efectivamente la manipulación. Nosotros desde el semillero y desde el grupo de investigación hemos considerado que una estrategia fundamental, más allá del análisis de imágenes, de otras herramientas, el trabajo con el contacto directo y eh, con la manipulación, siempre bajo los debidos procesos y asuntos de bioseguridad, es fundamental para empezar a generar otras perspectivas y otros conocimientos y otras actitudes sobre este grupo de organismos. Esta fue una salida de campo que se hizo nocturna, justamente, inclusive con padres de familia, también para trabajar sobre estos grupos de organismos, ¿sí? Pensando en una enseñanza y en una ciencia en campo y una ciencia desde la vida cotidiana de los estudiantes. Estas son algunas imágenes del trabajo que hacíamos con los estudiantes en la escuela. Algunos trabajos que hacíamos también tenía que ver con el desarrollo de habilidades motrices, con el desarrollo de habilidades kinésicas también y cómo a través de representaciones y desarrollos en obras, del que denominamos en un momento asuntos de obras de teatro o de secuencias de teatro, pues también desarrollaban otras potencialidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Aquí siempre intentamos pensar que los estudiantes no era suficiente con presentarles una sola estrategia que potenciara un solo tipo de competencia, sino tratar de trabajar con ellos una diversidad de elementos sobre diversidad. Esta es una de las actuales investigaciones que tenemos con Tatiana Rubiano, con Paula Andrea Berjani y Lady Tatiana, y mi colega Julio César González, sobre el empleo de artrópodos como medio didáctico. Y aquí hemos hecho una apuesta muy grande por contemplar el uso de la fotografía como un medio también de estudio, no solo de diversidad biológica, sino de cualquier fenómeno pues, de índole científico, sobre todo desde una perspectiva artesanal que pueda ser tratable con los estudiantes en la escuela, pero sobre todo que genere también otro tipo de aprendizaje, que genere otros tipos de valoraciones sobre la diversidad y a la larga que permita, por ejemplo, generar comportamientos eh, del disfrute de la diversidad biológica, de la contemplación y que genere en palabras eh, concretas que genere un poco de biofilia, ¿sí? Un poco de afectos y de emociones positivas sobre los organismos vivos en este caso, ¿sí? La idea es llegar a tipos de macrofotografías como estas con los estudiantes y de nuevo aquí hemos hecho una apuesta fundamental por la manipulación. Consideramos que en todo caso la manipulación bajo todos los requerimientos específicos del tratamiento y respeto de la fauna, pues es fundamental para comprenderlos, ¿sí? Sentir una tarántula en las manos o pasar por el brazo, definitivamente que genera otro tipo de aprendizaje que viendo en un video o en una imagen, de ninguna manera se podrá contrarrestar. Otro trabajo que estamos haciendo tiene que ver con el uso del cómic, en concreto con el grupo de insectos. Y un trabajo que hemos hecho aquí muy importante ha sido el tema de generar procesos de ilustración científica y cómo, no solo con fotografía, como aparece allí sobre el odonato, sino la capacidad de que se potencien en los estudiantes aquellos que tienen muchas habilidades, pues justamente de este tipo, generar procesos de ilustración científica como una manera de generar actitudes hacia la conservación de la diversidad. ¿Sí? Y esto ha sido una plantilla que hemos usado con Mayrani del Mar Meñaca justamente sobre favorecer procesos de dibujo y de ilustración en los estudiantes. Y para terminar, esos son algunos ejemplos también de otras publicaciones que hemos hecho en el semillero. Este fue un libro que publicamos con la Universidad de Valencia, en la cual, por ejemplo, empleábamos arañas lobo, son del grupo de las licócides, como estrategias de enseñanza sobre asuntos ecológicos. Y lo que vemos allí, que hicimos con Santiago, con Alex Quiroga, con Julio César, tenía que ver con la representación de dioramas, ¿sí? Cómo representamos en esquemas 3D un acercamiento a los ambientes ecosistémicos en los cuales se encuentran estos grupos de organismos y cómo esto podemos trabajar en la escuela. Estas son algunas imágenes de otro proceso y otra estrategia que hemos empleado
que es el trabajo con terrarios, y es cómo el mantenimiento de individuos o de algunas poblaciones de individuos por parte de los estudiantes genera otro tipo de habilidades, potencia procesos de observación, potencia procesos de escritura y de lectura en estudiantes y a la larga pues procesos de conservación, ¿sí? Justamente la imagen que ven en la parte inferior tiene que ver con la finalización de esa etapa, de esa secuencia didáctica, que era retornar el individuo al ambiente donde cual había sido recolectado. Y justamente hoy, para terminar y sobre todo desde la perspectiva en la cual vamos a estar trabajando, que tiene que ver con procesos de inclusión, creo que Alexia está conectada ahorita en la sesión. Alexia Echeverría, la profesora Alexia Echeverría fue colega, es colega mía, maestra, compartimos algunos espacios en la universidad cuando hacíamos la licenciatura en biología y quise traer en este momento la tesis de pregrado de Alexia, que se denominó la multisensorialidad como estrategia didáctica aplicada a las salidas de campo en la formación inicial de maestros de biología, observando un mundo de sensaciones. Porque creo que se convirtió en un referente muy importante a nivel nacional, ¿sí? A nivel local como universidad, pero luego a nivel nacional, sobre el tema de cómo favorecer procesos de aprendizaje que potencien, más allá de la observación, procesos de aprendizaje de otros sentidos. Y estas son algunas, por ejemplo, de las propuestas de Alexia en su tesis y en su investigación. Y es cómo trabajar, por ejemplo, el asunto de la escucha para ciertos organismos en salida de campo, el tema de la textura, por ejemplo, para algunas especies florísticas, el asunto, por ejemplo, olfativo, también para algunos grupos de algunas plantas también, y es cómo potenciar, digamos, de diferentes perspectivas el aprendizaje en un mismo contexto, en este caso, en el campo. ¿Sí? Con eso quisiera pues terminar y a grosso modo es pensar un poco la enseñanza de un concepto fundamental en biología como la biodiversidad desde diferentes perspectivas que atienden un poco la diversidad también de características de aprendizaje que tienen los estudiantes en las diferentes escuelas de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, profesor Elías. Por acá, eso no hay sino felicitaciones, saludos. Entonces, voy a dejar el campo para que te hagan una pregunta. No sé si Andrés, tú quieres hablar con el profesor o le leo lo que tú escribiste, Andrés Caicedo. Saludo mientras tanto a nuestros participantes que nos acompañan por el Facebook Live de la Facultad de Educación. También saludo a los que se han conectado pues acá, que están en la sala. Y entonces no sé si, bueno, Andrés ha escrito algo así. Andrés, ¿estás por ahí? Ah, ya, ok. Entonces Andrés te manda a saludar. Él hizo un comentario donde dice buenas noches. El contexto determina de manera, pero se me va, espérate un momentico. Él dice el contexto determina de manera significativa el aprendizaje. Ahora, si aproximamos este contexto al aula y viceversa, podríamos darle sentido a la escuela y la motivación extra que tanto necesitamos. Por tanto, acercar los saberes a las problemáticas sociales es indispensable para hacer que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean exitosos. Muchas gracias, profesor Elías. Por acá, saludos, felicitaciones.